Bienvenidos hermanos, buenos días. Vamos a iniciar este tiempo de culto al Señor. Amén. Hemos llegado a este día domingo, un día muy esperado, donde vamos a juntos rendir culto al Señor. Pero para ello quiero que ahí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, tú puedas separar este momento para poder juntos escuchar la palabra de Dios, para poder alabar al Señor. Y vamos a dar este tiempo, unos 5 minutos, para que tú puedas estar completamente preparado y atento a este tiempo. Y también puedas compartir este video o este link a todos tus amigos, a tus familiares o a tus hermanos de la célula.
Amén, hermanos. Luego de haber concluido con este tiempo de espera y sabiendo que ya todos estamos conectados y atentos a este momento, vamos a iniciar ese tiempo orando, pero también quiero compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios. Esto está en el Salmos capítulo 33, del versículo 16 al versículo 19, que dice así: No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Amén, hermanos. Esta es una palabra de Dios para nosotros. Para todos aquellos que colocan su confianza en el Señor, pueden permanecer seguros y firmes de que es el propio Dios quien nos sostiene en todo tiempo. En tiempo de alegría Él está con nosotros, en tiempo de tristeza Él también lo está. Cuando hay abundancia, Él está con nosotros. Cuando hay escasez, también Él está con nosotros. Como dijo Pablo, aprendemos y sabemos vivir en todo tiempo, en tiempo de abundancia y en tiempo de escasez. Pero en todo tiempo sabemos que hay un motivo para poder dar gracias a Dios, y es que Él es bueno. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Él está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos abandona, y por ello podemos tener confianza, seguridad, podemos tener paz en Cristo Jesús. Y por este motivo vamos a dar gracias a Dios en este momento. Quiero que cierres tus ojos y vamos a agradecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos, Señor Dios, que Tú eres quien nos sustenta, quien nos protege, quien nos guarda, quien nos alimenta en todo tiempo. Tú nos has prometido que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y colocamos nuestra confianza en Ti. Igualmente echamos todo miedo y todo temor en Ti y sabemos, Padre, que Tú estás pendiente de cada uno de nosotros. Te damos a Ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús y te pedimos que este sea un tiempo maravilloso en Tu presencia. Amén. Gloria a Dios. Dale unas fuertes palmas al Señor Jesús y vamos a alabar ahora con todo nuestro corazón. Amén, amada iglesia. Dale las gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. ¿Cuántos le pueden dar un grito de júbilo al Rey? Vamos, iglesia, cántale conmigo y dile: Me despierto con un motivo, caminar junto a Ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en Ti, Tú eres mi fuente. Levanta tu voz y dile: Y como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Levanta tu voz y dile: Vida tú me das. Vida tú me das. Señor, Tú me guías en cada paso, suficiente es Tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Y como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Vamos, iglesia, dile: Vida tú me das. Vida tú me das. Y Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A Tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. ¿Cuántos están agradecidos al Señor por esa vida que Él nos da? Amén. Dile una vez más: Como el sol brillando en majestad, el color
nuevo soy, encontré mi identidad. Sí, Señor, nuevo soy. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vamos, si le puedes decir, vida tú me das. Vida tú me das. Y tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Dale unas fuertes palmas al Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios es con nosotros.
tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Temor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Temor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, donde quiero, tienes algo para mí. No te olvidas ni te encuentras y nunca te rindas. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en Amén, gloria a Dios. Si tú puedes aplaudir ahí donde tú estás, puedes hacerlo ahora, puedes alegrarte y regocijarte en el Señor. Amén. Este es un tiempo maravilloso en el cual todos nosotros nos alegramos. A pesar de la distancia, podemos estar todos juntos en el Espíritu, conectados en este momento, escuchando y alabando al Señor. Amén. Así que ahora vamos a dar paso a la Big News. Quiero que prestes mucha atención. Gracias a tu contribución ya muchas personas han sido bendecidas. No pares de hacer esta buena obra de generosidad donando productos no perecibles o depositando una ofrenda para este propósito. Recuerda que más bienaventurado es dar que recibir. En el libro de Génesis capítulo 14 del 18 al 20 vemos que Abraham fue bendecido por Melquisedec. Dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Así también nosotros podemos dar porque hemos sido bendecidos por Dios. Tú puedes contribuir con esta obra depositando tu diezmo y tu ofrenda al número de cuenta que aparece en pantalla, que está a nombre del tesorero. También puedes mandar una foto del voucher al número 933-494639 para poder así verificar tu depósito. Todos los sábados a las 7:30 de la noche por la página de la Vid Lima en el Facebook estamos transmitiendo el culto para todos los jóvenes radicales libres.
Pasa la voz a todos los jóvenes que tú conoces y especialmente a los hermanos de tu célula para que podamos ser juntos edificados con la palabra de Dios. La oración es parte esencial de la vida de todo creyente. Es por ello que de lunes a viernes a las 7 de la mañana tenemos un tiempo de oración por medio de la página de Facebook de la Vid Lima. Te pedimos que puedas tú conectarte durante este tiempo para poder orar juntos, para poder alabar al Señor y también para poder orar por algunas peticiones. Así que no te olvides, puedes conectarte durante este tiempo a las 7 de la mañana. Los niños son parte de la iglesia y por eso ellos están siendo edificados con la palabra de Dios. Estamos subiendo videos de las lecciones para ellos a la página de Facebook de los Radicales Kids y también al canal de YouTube de la Vid Lima todos los sábados a las 4 de la tarde para que cada niño sea fortalecido en el Señor. Tú puedes edificar la vida de los niños compartiendo estos videos o propiciando un momento para poder ver esto con ellos. Hermanos, este 4 de agosto a las 8 de la noche tendremos una live para edificar a todos los matrimonios. Será un tiempo muy importante para fortalecer la unión conyugal. No te lo puedes perder. Será transmitido por medio de la página de la Vid Lima del Facebook a las 8 de la noche. No te lo pierdas. Gracias por prestar atención, mis hermanos. No olviden compartir esas informaciones a todos los hermanos de sus células. Aquí terminamos con esta presentación de la Vid News. Nos vemos el próximo domingo. Gracia y paz, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí para poder ser edificados en la palabra del Señor. Amén. Entonces hoy el Señor tiene una palabra para nosotros. Yo quería, antes de poder compartir, orar al Señor. Amén. Vamos a pedir a Dios que Él nos alimente por medio de su palabra. Amén, hermanos. Entonces, calma tu corazón ahí donde estás. Calma tu alma un poco. Vamos a recibir la palabra de Dios con corazón abierto para poder ser edificados en esta mañana. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Ahí donde estás, tú puedes orar conmigo al Señor. Aleluya. Señor, gracias te doy, Padre, por este día, por esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que cada domingo, Señor, ellos están deseosos de escuchar tu palabra. Padre, alimentanos, fortalécenos. Señor, que cada día podamos crecer en ti. Padre, danos revelación, danos espíritu de conocimiento de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Gracias por todo cuanto estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Tú eres bueno, confiamos en ti. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, hoy en día, ¿no? Cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros pedimos, sabemos que Dios nos escucha. Pero muchas personas hay que tal vez ellos no confían del todo en que Dios pueda responder nuestra oración. ¿Sabe? De repente, principalmente los nuevos convertidos, a veces pueden pensar, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo tengo que pedir a Dios? ¿Será que Dios necesita que lo recordemos? ¿Será que Dios sufre amnesia y de repente necesita que yo le recuerde, ¿no? y así pueda Él atender mi oración? Cierta vez un pastor habló eso, ¿no? a la iglesia. Les dijo, hermanos, Dios sabe todas las cosas. Y no es necesario ni siquiera que nosotros le pidamos. Dios ya sabe todo antes de que le pidas. Y un niño escuchó ello. Cuando llegó a casa, su papá le dijo, hijo, ora por los alimentos ahí en la hora del almuerzo. Y él cerró los ojos, dijo, Señor, tú ya sabes todo. Amén. No oró más, no dijo más nada al Señor. ¿Por qué? Porque él escuchó eso y él dijo, no necesito más orar. Entonces muchos tal vez puedan pensar así. Puedan pensar, ¿para qué yo necesito hablar a Dios y orar a Dios? ¿Será que Él necesita que yo le recuerde de las cosas? Hermanos, vamos a ver en Isaías, ¿qué es lo que dice la palabra? Isaías capítulo 43, versículo 25 y 26. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor nos dice aquí, yo soy el que borro tus rebeliones, yo soy el que borro tus pecados y no me acordaré más de ellos, no me acordaré de tus pecados. Y el Señor es tan maravilloso, el Señor nos dice que le hagamos recordar que Él es un Dios que perdona, que le hagamos recordar. ¡Wow! Eso es algo impresionante. Hermanos, no porque Él se olvida, no es porque el Señor sufre amnesia que nosotros necesitamos hacerle recordar, no. ¿Saben por qué, hermanos?
es porque Él nos ama. Y Él ama cuando su pueblo se comunica con Él. Él ama cuando nosotros tenemos placer en adorarlo y en poder decirle: Señor, aquí está mi necesidad, mi pedido. El Señor ama cuando nosotros entramos en comunión con Dios. El Señor ama. Algunos puedan pensar, tal vez, yo soy el que disfruto, tengo que disfrutar de Dios. Hermanos, no solamente nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, es Dios también que disfruta de ese tiempo. A Dios le agrada, Él tiene placer en poder escuchar cuando su pueblo ora, cuando su pueblo clama. Y por eso el Señor nos dice que debemos de hacerle recordar. Es algo tan impresionante, en verdad. Dios es omnisciente, mas Él dice: hágame recordar, hazme recordar, hazme recordar. ¿Por qué? Porque la alegría del Señor es cuando el pueblo de Dios pide y ora a Él. ¡Wow! ¡Qué impresionante, en verdad! ¡Qué impresionante! Dios quiere que le hagas recordar. Dios quiere que le hagas recordar. Ahora, después del diluvio, mis hermanos, nosotros vemos en la palabra del Señor, Dios colocó un arco iris, ¿cierto? Dios colocó un arco iris en el cielo. ¿Para qué? Para que Él se recordara de su alianza. ¿Está bien? Entonces, ese arco iris fue colocado, hermanos, para que Él se recordara de su alianza. Pero también nosotros vemos para que el hombre también tuviera seguridad. Entonces la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 9, versículo 13. Vea lo que dice, Génesis capítulo 9, verso 13, dice así: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Verso 14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Verso 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces la palabra del Señor aquí nos está mostrando que el arco iris fue colocado allí, hermanos, no solo para que nosotros nos recordemos de la alianza que el Señor hizo, sino antes fue colocado, hermanos, para que el propio Dios se acuerde. Entonces cuando Dios ve el arco iris, Dios se acuerda de la alianza hecha con el hombre. Que es interesante, en Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Allí Juan es arrebatado hasta el trono de Dios. Y Juan, que es arrebatado hasta el trono de Dios, mis hermanos, él ve alrededor del trono un arco iris. ¡Qué impresionante! ¿Qué es lo que nos muestra con eso? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando y nos quiere decir? Es que, hermano, Él recuerda su alianza perpetuamente, eternamente. Él no olvida su alianza. Y eso es algo tan impresionante. El Señor es un Dios de alianzas. Él nunca olvida las alianzas hechas con nosotros, la alianza hecha con el hombre. Y el arco iris estaba también presente allá, por eso en el trono de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tú puedes recordarle a Dios. Claro que sí. Tú puedes recordarle a Dios que sus promesas. Nosotros podemos recordar a Dios sus promesas. Cuando los hijos de Israel, ellos eran esclavos en Egipto, ¿qué aconteció? La Biblia dice que ellos clamaron a Dios. Y hubo un clamor que incluso fue manifestado con gemidos, ¿no? Con gemidos. Y ese gemir, en esa opresión que ellos sentían, hermanos, Dios también escuchó. Y cuando Él escuchó, la Biblia dice que Dios se acordó de su alianza. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 2. Vaya a su Biblia, lea por favor. Es muy importante que tú leas la palabra de Dios también conmigo. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 24. 23 y 24. Vamos a ver lo que dice. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Vean lo que dice. Dice que ellos clamaron, ahí en el verso 23, no, clamaron, y subió, dice, ese clamor por motivo de su servidumbre. El verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hizo que Dios recordara de su alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob? Fueron los gemidos del pueblo de Israel. Fueron ese clamor, esos gemidos que hacían delante de Dios, que Dios recordara, y que hizo que Dios recordara de su alianza. Esos gemidos, hermanos, es aquello que Dios escuchó y Dios recordó de su alianza. ¿Y sabes qué es lo impresionante? En Romanos capítulo 8, versículo 26, la palabra del Señor dice lo siguiente. Vean lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 26, dice así: y de igual manera
el Espíritu, dice, nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La palabra aquí, hermanos, gemidos, que nos dice en este versículo 26, es estenagmos en el griego. Está bien, se traduce del griego estenagmos. ¿Qué quiere decir estenagmos? Eso es un gemido, quiere decir un gemido que no puede ser expresado con palabras. Es un gemido que no puede ser expresado con palabras. Eso quiere decir estenagmos. Entonces, la Biblia aquí nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no se pueden de repente pronunciar y expresar con palabras. Pero todos los comentaristas, hermanos, los estudiosos de la Biblia, ellos dicen que esos gemidos mencionados aquí en Romanos, muchos comentaristas, muchos estudiosos dicen que esos gemidos significa orar en lenguas. ¡Wow! Vea qué impresionante. Significa orar en lenguas. ¿Cómo podemos decir que se trata de gemidos? ¿No? ¿Cómo podemos decir que se trata de ello? Hermanos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Cómo podemos decir entonces que estos gemidos mencionados en Romanos también fueron los mismos gemidos, o se trata del mismo gemido que a Dios le hizo recordar de su alianza que fue hecha ahí en Éxodo? ¿Cómo podemos unir estas dos alianzas entonces? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos unir esos dos gemidos? Entonces, el Espíritu Santo también ha provisto una traducción para nosotros. ¿Saben? En Hechos capítulo 7, versículo 34, ahí Esteban dice que estos gemidos del pueblo de Israel en Egipto son estenagmos también, que es traducido aquí en el griego. Hermanos, vamos a leer mejor lo que dice Hechos capítulo 7, verso 34. Vea lo que dice. Entonces, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído ¿qué dice aquí? Si usted está leyendo, dice, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Hermanos, este gemido es estenagmos. Entonces, y aquí Esteban, él está diciendo que esos mismos gemidos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son esos mismos gemidos indecibles mencionados también en Romanos 8. ¡Qué impresionante, mis hermanos! Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Esos gemidos indecibles son las lenguas extrañas. Entonces podríamos concluir en lo siguiente: cuando nosotros oramos en lenguas, cuando nosotros oramos y somos llenos del Espíritu Santo y oramos en nuevas lenguas, entonces ese tipo de oración que hacemos en nuevas lenguas, hermanos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es el mismo tipo de oración que el pueblo de Israel también en Egipto, ellos llevaron y levantaron delante de Dios, y esa oración hizo que el Señor se acordara de su alianza. Yo quiero decirte, cuando tú oras en lenguas, cuando tú clamas al Señor así, con nuevas lenguas, y hermanos, ese mismo tipo de gemidos, ese mismo tipo de clamor hace que Dios también se acuerde de su alianza. Aleluya, aleluya. Cuando tú oras en lenguas, hermanos, estamos recordando a Dios hoy todo aquello que Cristo realizó en la cruz. Qué impresionante es eso, hermanos. Guarda eso en tu corazón. Cada vez que tú oras en lenguas, nosotros estamos recordando, tú estás recordando a Dios todo aquello que Cristo realizó, todo aquello que Cristo conquistó. Entonces, cuando oramos en lenguas, nosotros estamos recordando a Dios que el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades. Nosotros podemos apropiarnos de ello. Cuando nosotros oramos en lenguas, nosotros estamos recordando que en Cristo ya somos bendecidos. Entonces, el Señor nos bendice. Cuando nosotros oramos en lenguas, mis hermanos, el Señor nos da victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestras debilidades, porque el Señor Jesús ya venció y Él nos da esa victoria hoy. Con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales, y eso es algo impresionante. Nosotros necesitamos orar en lenguas cada día. Llénate del Espíritu Santo. Usted puede orar. Cuando usted ora en lenguas, el Señor también se acuerda de su alianza. Aleluya, aleluya. ¿Saben? Mis hijas son muy buenas recordando todo aquello que yo les prometo. Puede ser de hace mucho tiempo, hermanos, y ellas se acuerdan.
Entonces, cada padre, de hecho, tiene que cumplir sus promesas, tiene que esforzarse por cumplir, si no, no prometa. Mas si prometió algo, tiene que cumplir. Pero también, por otro lado, está ese otro aspecto. No, mis hijas a veces me acuerdan, papá, ¿te acuerdas que tú me has dicho eso ayer? Tú tienes que cumplir. Por eso yo ya pienso antes de poder prometer algo, porque yo sé que ellas me van a recordar hasta que yo les cumpla. Y eso es algo tan impresionante. Y no es que Dios, hermanos, no quiera hacer. No es que Dios también no quiera cumplir, o es que Él se olvida. No es eso. Solo que cuando nosotros pedimos, cuando nosotros creemos verdaderamente, es que nosotros pedimos, mejor dicho. Cuando hay un creer en tu corazón, cuando hay fe en nuestro corazón, eso se expresa. Entonces tú crees y tú pides. Y cuando tú pides así con fe, tú recibes. La Biblia dice que aquel que se acerca con fe, ese es el que recibe. Hermanos, es impresionante en el Nuevo Testamento todas las personas que fueron al Señor Jesús con fe, ellos recibieron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, porque ellos hablaron. Un centurión que vino porque su siervo estaba mal le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastaría. Vea cómo es que él manifestó fe y él habló. Cuando nosotros hablamos, proclamamos aquello, hay un liberar de fe. Por eso cuando oramos en lenguas también, el Espíritu Santo ora a través de nosotros con gemidos indecibles. Y ese clamor es aquello que hace recordar a Dios de su alianza. Cuando oramos en nuevas lenguas, hermanos, estamos recordándole a Dios todo aquello que Cristo realizó en la cruz. Y nosotros podemos recibir de Él. Aleluya por eso. Aleluya. Aleluya. Hermanos, memoriales, o esos recuerdos, aquellas cosas que hacen recordar a Dios, son muy importantes. Son muy importantes. Para Dios mismo es importante. A Dios le gusta cuando nosotros le recordamos, hermanos, porque eso quiere decir que tú crees. Cuando tú vas delante del Señor y le recuerdas a Dios de sus promesas, le recuerdas a Dios de las cosas, ¿qué acontece? El Señor se agrada porque Él sabe que en tu corazón hay fe, por eso tú le pides. Wow, eso es impresionante en verdad. Entonces, hermanos, memoriales son importantes para Dios, claro que sí. Memoriales son importantes. El Señor nos muestra muchos memoriales que Él dejó en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Él estableció, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la Pascua. Él dijo que ese día sería un memorial, la Pascua sería un memorial. Y sabemos que un memorial, hermanos, un memorial significa algo que es separado para servir de recuerdo permanente de algo muy importante. Entonces un memorial era como algo que nos hacía recordar de algo muy importante. Eso era un memorial. Y en Éxodo capítulo 12, versículo 14 dice lo siguiente: y este día, dice, será en memoria, o será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ve aquí lo que dice. Dice, habían memoriales que Dios había dejado, porque para Dios son muy importantes. Son muy importantes. Y ese memorial servía ¿para qué? Para recuerdo permanente de algo importante. Entonces Dios también dejaba memoriales, claro que sí, no solo para que el hombre se recuerde, no solo para que su pueblo se acuerde de sus promesas, sino también para que Dios se acuerde. Es algo impresionante. En Levíticos capítulo 23, el verso 24, nosotros leemos también con respecto a las fiestas celebradas en Israel. Y todas ellas, hermanos, eran celebradas al sonido de trompetas. ¿Para qué? Para memorial también. Vamos a leer Levíticos 23, verso 24. Dice lo siguiente. Verso 24 dice así: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, una conmemoración, algo que decirá recordar. La Biblia dice, y al sonar de las trompetas. ¿Está bien? ¿Cuál es la razón de las trompetas, hermanos? ¿Cuál es la razón de que las trompetas sean sonadas para memorial? ¿Cuál es la razón? Y en Números, hermanos, capítulo 10, nos muestra la razón por la cual ellos tenían que sonar las trompetas. ¿Por qué tenían que sonar las trompetas? ¿Por qué el Señor les dijo que suenen las trompetas? Y el capítulo 10, vamos a Números, capítulo 10. Ve allí, Números capítulo 10, verso 9. Verso 9, dice así: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.
Y en el día de vuestra alegría, el verso 10 dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis, dice, las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Para qué el Señor entonces decía que tocaran trompetas cuando ellos salían a la guerra? ¿Para qué? Y el Señor aquí dice que cuando ellos serían tocando las trompetas, hermanos, eso sería para memoria. El Señor se acordaría de su promesa y Él libraría a su pueblo de todos sus enemigos. Es lo que nos muestra aquí. Ellos serían salvos de todos sus enemigos cuando tocaran las trompetas. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo ahora con eso, como muchos otros hacen, que nosotros hoy tenemos que tocar ahora trompetas en el culto. Ahora vamos a comenzar, suenen la trompeta. No estoy hablando de eso. No vamos a traer eso. Solo que el Antiguo Testamento tenemos que entender que fue una sombra. Simplemente era una sombra de la realidad que hoy vivimos en Cristo. Hermanos, y es interesante. La antigua alianza es una sombra nomás de lo que hoy es la nueva alianza, el Nuevo Testamento. Entonces, ellas, hermanos, esos cuernos no eran de carnero, llamados de shofar. No eran de carnero. Esas trompetas que en ese tiempo estaban tocando eran trompetas de plata. Y cuando nosotros vemos tipología bíblica, por ejemplo, la plata simboliza la redención. La plata significa redención en la tipología bíblica. Ahora, hermanos, eso quiere decir lo siguiente: el tocar de la trompeta entonces significaría liberar la palabra de Dios. Eso es. Cuando nosotros liberamos, cuando nosotros hablamos, proclamamos, liberamos por nuestra boca la palabra de Dios, entonces estamos tocando la trompeta. Entonces, cuando hablamos la palabra de la redención, porque la plata significa redención, esas trompetas eran de plata. Cuando proclamamos la palabra de Dios, cuando proclamamos la palabra de la redención, ¿qué está aconteciendo? Nosotros estamos liberando la palabra, y es allí cuando Dios también se acuerda de nosotros, se acuerda de su pacto, de su alianza, y Él nos libra de todos nuestros enemigos. Es lo que la palabra del Señor está hablando. Hermanos, en momentos de lucha, de dificultad, proclama, libera la palabra de la redención, libera la palabra de Dios. Tú vas a tener victoria. Como el Señor Jesús venció a sus enemigos, como el Señor Jesús venció a Satanás. ¿Cómo? Fue con la palabra. No fue de repente Él doblando las rodillas ahí simplemente. No, Él no fue orando a Dios solamente. Él oró muchas veces. Claro que sí, tenemos que orar siempre. Pero Él, ¿cómo venció a Satanás? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Esa es la forma en cómo nosotros vencemos también. De la misma manera, mis hermanos, el Señor Jesús quiere que nosotros venzamos. Nosotros necesitamos vencer nuestros enemigos. ¿Cómo? Liberando la palabra. Y es cuando liberamos la palabra que estamos tocando las trompetas. Cuando hablamos de la redención, cuando proclamamos aquello que Cristo hizo en nosotros, por nosotros. ¿Qué está aconteciendo? Nosotros estamos liberando la palabra, y el Señor se acuerda, y Él nos da victoria sobre nuestros enemigos. Aleluya. Eso es algo tan impresionante aquí en la palabra de Dios. Cuando liberamos la palabra de la redención, hermanos, nosotros estamos proclamando la victoria del Señor en nuestras vidas también. Cuando participamos también de la Santa Cena, hermanos, nosotros estamos tocando la trompeta de plata, porque la Santa Cena también es un memorial de aquello que el Señor hizo, de la redención. Cuando participamos de la Santa Cena, tú estás tocando la trompeta. Aleluya, estás tocando la trompeta, y cuando tú tocas la trompeta, el Señor también se acuerda, y el Señor va a acudir a tu llamado. El Señor va a traer bendición, no sé por aquello que estés pasando, mas cuando tú participas de la Santa Cena, el Señor también se acuerda. Aleluya, aleluya. Y cuando hacemos eso, hermanos, el Señor se acuerda de su alianza. Él destruye nuestros enemigos. Ve aquí, cuán preciosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado, que fue entregado, la Biblia dice que Él tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dijo: este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Y les dijo así: hagan esto en memoria de mí. En otras palabras, Él les dijo: este es un memorial, esto van a hacer, y esto va a ser un memorial. La Santa Cena es un memorial también, no solo para nosotros, sino también para Dios. Hermanos, vamos a leer lo que dice la Biblia. 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11, verso 23. Dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es lo que el Señor aquí está hablando, ¿no? Entonces la Santa Cena también es un memorial. Es un memorial, algo que no solamente nos recuerda a nosotros, mas también es algo que recuerda a Dios, ¿no? De su alianza. Aleluya. Hermanos, hay algunos que le restan importancia a la Santa Cena. Algunos ven como un mero ritual. Hay dos extremos allí, tan salidos, de repente no bíblicos, ¿no? Uno de los extremos habla de la transubstanciación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña esto, la transubstanciación. Ellos dicen que cuando tú comes el vino, cuando tú tomas el vino, comes el pan, literalmente se convierten en sangre y carne, ¿no? Sangre y carne del Señor Jesús, literalmente se convierten cuando tú lo comes. Entonces, hermanos, es un extremo. Más, hermanos, hay el otro extremo también que dice que solamente son símbolos. Y hermanos, solamente es algo simbólico. Hay otro extremo que dice eso. Es un extremo que dice es la sangre y el cuerpo, y se convierten literalmente en sangre y cuerpo cuando tú lo comes. Hay otro extremo que dice es un símbolo. Hermanos, nosotros creemos que es un acto, sí, que nosotros hacemos delante de Dios. Puede ser un memorial, un símbolo, sí, de la sangre y del cuerpo del Señor, pero que tiene un poder espiritual muy grande. Y que el Señor nos dé revelación de eso cada día, cada vez que participamos. Porque el Señor dice que nosotros debemos de participar de la Santa Cena teniendo discernimiento. Necesitamos discernir el cuerpo y la sangre. Es algo tan importante. Si nosotros tenemos revelación de lo que estamos haciendo, nosotros recibimos también de Dios salud. Hermanos, es tan impresionante. El Señor nos mandó a celebrar la Santa Cena, hermanos, como un memorial también. Como un memorial. Cuando estuvieras enfermo, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es agarrar la copa, es agarrar el vino, agarrar el pan en la presencia del Señor. Y nosotros deberíamos de decirle al Señor, decirle así: Padre, recuérdate, el Señor Jesús tomó mi enfermedad en la cruz. Y estos son los comprobantes de ese sacrificio. Estos son los comprobantes celestiales de aquello que Jesús hizo. Es el vino y es el pan. Esos son los memoriales. Es aquello que el Señor, estas son los comprobantes para que yo reciba aquello que el Señor Jesús hizo en la cruz. Padre, te doy gracias por recordarte de la alianza, porque todas mis enfermedades fueron lavadas, fueron llevadas en la cruz del Calvario. Entonces, Padre, gracias por recordarte de la alianza. ¿Por qué? Porque todas mis enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario. Yo coloco en recuerdo lo que el Señor Jesús dice con respecto a mí. Entonces, es la forma en cómo nosotros deberíamos de participar de la Santa Cena. No, el vino sigue siendo vino, el pan sigue siendo pan, claro que sí, pero espiritualmente nosotros estamos recibiendo de Dios. Espiritualmente hay poder de Dios siendo liberado también a través de la Santa Cena. Es lo que el Señor Jesús nos dijo, que nosotros recordáramos, y que nosotros cuando participamos estamos también haciendo recordar también a Dios de lo que Cristo hizo. Y nosotros podemos declarar a Dios, decir: Señor, no te olvides de tu alianza, recuérdate de tu alianza, de que Cristo llevó sobre sí todas mis enfermedades. Y hoy vamos a hacer aquello. Y en el nombre de Jesús vamos a recibir sanidad. En el nombre de Jesús vamos a recibir poder de Dios en este día. Aleluya, aleluya. Entonces la Santa Cena, hermanos, es el cumplimiento de la Pascua en el Antiguo Testamento. Definitivamente, la Santa Cena es el cumplimiento de lo que la Pascua acontecía en el Antiguo Testamento. Cuando la sangre del Cordero fue colocada en las puertas, en los dinteles de las puertas. No, la Biblia dice que eso impidió que el ángel de la muerte entrase.
¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, hermanos, es el ejecutor de los juicios de la ley de Dios. Es el ejecutor de la ley de Dios. Porque la Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. Pero cuando el ángel ve la sangre, él pasa de frente, porque pasa por encima. ¿Por qué? Porque ya la muerte aconteció allí. Él dice, no, ya la muerte, el juicio recayó ahí sobre el cordero. Ya el juicio, alguien murió allí. Entonces él pasa de frente. ¿Está bien? Entonces es lo que nos muestra allí. Es la Pascua. Hermanos, pero cuando él ve la sangre, entonces él pasa de largo, porque ya la muerte aconteció allí. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, mientras tanto, hermanos, la Biblia dice que el pueblo de Israel, ellos comían el cordero dentro de la casa. Lo mismo aconteció con nosotros. Ya no hay más juicio de Dios sobre nuestra vida, porque el cordero de Dios murió. Nosotros estamos cubiertos por la sangre. Cuando tú creíste en el Señor, fuiste cubierto por la sangre. No hay más juicio de Dios sobre tu vida hoy. Hoy estamos en paz con Dios. Hoy podemos experimentar la gracia y el favor de Dios. Y cuando participamos de la Santa Cena, nosotros también recordamos a Dios de su alianza. Y nosotros recordamos a Dios también de todo aquello que Cristo realizó en la cruz. Y nosotros podemos recibir sanidad. Nosotros podemos recibir bendición. Nosotros podemos recibir fortaleza. Y hoy va a ser un día así para nosotros en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Pero vamos a ver algunos otros memoriales también. Nosotros vemos también el sacerdote en el Antiguo Testamento. El sacerdote en el Antiguo Testamento. Todas las veces que el sacerdote, hermanos, se presentaba delante de Dios, él también traía un memorial en su ropa sagrada. Eso es algo impresionante, ¿no? Todas las veces que el sacerdote iba delante de Dios, él traía una ropa sagrada. Y en su ropa él traía también un memorial. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 28, verso 9. Éxodo capítulo 28, verso 9, dice así: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Entonces vea, esas 2 piedras que se colocaban en los hombros del traje sacerdotal, dice, esas 2 piedras contenían 6 nombres de cada lado, 6 nombres en uno, 6 nombres en otro de los hijos de Israel. El verso 10, dice lo siguiente: 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Verso 11: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las harás alrededor en gastes de oro. Verso 12: y tendrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, dice, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra del Señor? El sumo sacerdote, cuando él llegaba delante de Dios, cuando él se presentaba delante de Dios, él lo hacía con esas 2 piedras de ónice, y sobre ellas estaba grabado los 12 nombres de las tribus de Israel. Entonces, hermanos, el hombro, ¿qué significa el hombro? El hombro es un lugar, o es algo que nos habla de gobierno, de poder, de autoridad. Entonces, en Isaías capítulo 9, versículo 6, la Biblia dice que sobre el hombro está la autoridad, el gobierno. Sobre los hombros es el gobierno. Entonces, hermanos, el sacerdote tenía a los hijos de Israel así en un lugar de autoridad, de poder. ¿Está bien? Eso es por un lado. Pero también, hermanos, nosotros vemos que el pectoral, que es uno de los trajes también que era compuesto ahí por el sacerdote, era colocado ahí por el sacerdote. El pectoral tenía también las 12 piedras, y que en cada una de esas piedras estaba grabado los 12 nombres de las tribus de Israel. Entonces él también lo colocaba en el pecho. Ese era el pectoral que se colocaba en el pecho, y allí estaba grabado también en esas 12 piedras los 12 nombres de las tribus de Israel. Eso mostrándonos que también el sacerdote llevaba delante de Dios también al pueblo en el pecho. El pecho es un lugar de amor. Ahora, hermanos, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él no se viste como en el Antiguo Testamento. Él no se viste como el sacerdote del Antiguo Testamento. Más quiero decirte algo: cuando Dios ve a Cristo, Él nos ve en el lugar de autoridad, y Él nos ve también en Cristo en el lugar de amor. El Señor nos ama.
nosotros somos muy amados. Cada día tú tienes que recordar eso, tú eres muy amado. Cada día tienes que levantarte declarando, Señor, yo soy muy amado, tú me amas. Hoy el Señor tiene cosas nuevas para mí. Ese debe ser nuestro declarar cada día. Esa es nuestra confianza, de eso necesitamos alimentarnos. El sacerdote, el alimento del sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿sabes de cuál era, hermano? Ellos se alimentaban y el Señor les dijo así, que ellos tenían que alimentarse del sacrificio del muslo y también del pecho. ¿Está bien? El muslo nos habla de poder, de autoridad. Ese era el alimento del sacerdote. La parte del muslo ellos comían del sacrificio, pero también la parte del pecho. ¿Por qué? Nos habla de amor. ¿Sabes que nuestro alimento también es eso? Es en poder, pero es también en amor. El amor de Dios es nuestro alimento hoy, porque nosotros también somos sacerdotes del Nuevo Testamento hoy. Amén. Tú como sacerdote, nuestro alimento cada día tiene que ser el amor de Dios. El lugar donde Dios nos lleva es en el pecho, es el lugar de amor también. Nosotros somos muy amados, muy amados. Cada día cuando tú despiertas aquello, tú eres un vencedor. Cada día que tú despiertas a ello, tú vas a ser fortalecido. ¿Quiénes son esos creyentes que son fuertes en el Señor, que cada día están allí con ese ánimo? Son aquellos que se sienten amados, mis hermanos. Son aquellos que se sienten amados. Y por eso el sacerdote también en el Antiguo Testamento llevaba los nombres ahí en el pecho. Hoy el Señor Jesús también nos lleva así, en el lugar de autoridad y también en el lugar de amor. Amén. Es algo tan impresionante. Hermanos, hay otro aspecto aún con respecto a recordar de Dios. Recordarle a Dios. Hay cosas que nosotros hacemos que a Dios hace recordar de su alianza. Claro que sí. Y saben, nosotros necesitamos por eso adorar al Señor siempre y compartir unos con otros al respecto de su gracia. Siempre, hermanos, necesitamos adorar a Dios y compartir unos con otros al respecto de su gracia y de su poder. Cuando hacemos eso, hermanos, el Señor escucha. El Señor escucha nuestra oración. El Señor escucha y Él se recuerda. Eso es algo tan maravilloso. Él nos oye cuando oramos, pero también cuando nosotros hablamos los unos con los otros. Lo más extraordinario, hermanos, es que todo eso es escrito en un libro como memorial delante de Él. Pocos tal vez saben sobre ello, pero aquello que nosotros hablamos en Dios, aquello que nosotros hablamos del Señor, es escrito en un libro. Y el Señor recuerda aquello que nosotros hablamos. La Biblia dice en Malaquías capítulo 3, verso 16. Vamos a leer. Malaquías capítulo 3, verso 16. Dice lo siguiente. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Que fue escrito libro de memoria delante del Señor para los que temen a Jehová. ¿Sabes? Aquello que nosotros hablamos a nuestro compañero, aquello que nosotros hablamos de Dios a los demás, eso es escrito. Pero no todo aquello que hablamos de Dios, porque algunos hablan mal de Dios. ¿Sabes qué es lo que está escrito allí? Aquellas cosas buenas que nosotros decimos de Dios. ¿Sabes qué es fe, hermano? Fe es tener un buen concepto de Dios. Fe es pensar lo mejor de Dios. Muchos piensan cosas terribles de Dios. Piensan que Dios es un Dios que está enojado. No, muchos creyentes tienen miedo así de Dios. Tenemos que tener temor de Dios, respeto, reverencia. Claro, Él es Dios, Él es nuestro Padre, claro que sí. Pero necesitamos relacionarnos con Dios así, en el temor del Señor. Necesitamos caminar en ese temor de Dios, pero no en el miedo. Pero muchas personas tienen miedo. Muchos acusan a Dios de cosas ahí que Él no ha hecho, no, que son obras del diablo. Pero muchos acusan hacia Dios. No tienen un buen concepto de Dios. Les quiero decirte, aquellos que tienen un buen concepto, una buena opinión de Dios, y ese buen concepto, esa buena opinión que tienen de Dios, cuando ellos comparten, la Biblia dice que el Señor registra eso en un libro. En un libro, es lo que está hablando aquí la palabra del Señor. Y eso también es registrado en memoria delante del Señor. Delante del Señor. Es algo tan impresionante. Entonces hay un libro memorial, hay un libro de memorias delante de Dios. Para aquellos que temen, dice la Biblia. Para aquellos que le temen. Y si Él se recuerda, hermanos,
de todo eso que nosotros hablamos. Pocos tal vez pueden pensar en ello, mas la Biblia hace mención de aquello. Y eso es algo tan impresionante. El Señor se acuerda cada cosa que nosotros hablamos. El Señor se acuerda cuando tú hablas a otros de lo cuán bueno es Él, de lo cuán amoroso es Él. Eso hace que Dios también se acuerde de sus promesas. Eso es algo impresionante. Habla siempre bien de Dios. Ten un buen concepto, una buena opinión. Por eso necesitamos conocer más al Señor. Saben, muchos tienen un concepto errado porque no conocen a Dios. Necesitamos relacionarnos cada día más con Él. Necesitamos cada día aprender más de Él. Eso es algo tan precioso, tan precioso. Él es bueno, Él es amoroso, y cuando compartimos eso es registrado. Hay una historia muy interesante, narrada en el libro de Esther. Esa historia habla sobre Mardoqueo. No sé si ustedes hayan leído esta historia tal vez. Mardoqueo era el tío de Esther. ¿Y qué aconteció? Una vez Mardoqueo, él estaba allí cerca del palacio y escuchó a dos de los siervos del rey estaban planeando un atentado contra el rey. Eso escuchó Mardoqueo y le hizo saber a Esther, y Esther a su vez le habló al rey. Investigando se dieron cuenta que en verdad esos dos siervos estaban haciendo una conspiración, estaban planeando algo contra el rey, y esos dos fueron ejecutados al instante. Ahora, por causa de ello, de aquello que él hizo, por alguna razón no fue recompensado de ninguna manera, de ninguna forma, no fue recompensado, pero fue registrado en los libros de las memorias del rey. Está bien, fue registrado allí. Entonces, usted sabe que cierta vez Amán, había un hombre que odiaba a los judíos, y él decretó un edicto allí para que todos se arrodillaran delante de los príncipes también del rey. Él era un príncipe cercano al rey, este Amán, pero él odiaba a los judíos. Y Mardoqueo no se arrodillaba. Y él planeó algo contra Mardoqueo por causa de ello. Él hizo firmar un edicto al rey y dijo para que todos los judíos sean exterminados en un solo día. Iba a haber un genocidio en toda la región, en todo el pueblo. Entonces iba a haber un genocidio, todos irían a matar a los judíos en un solo día. ¿Y qué aconteció? Antes que eso acontezca, hermanos, antes de que eso suceda, antes de que llegue la fecha de esa matanza que iría a haber, dice que una noche el rey pierde el sueño. No podía dormir. Él despertó, dijo a uno de sus siervos: tráeme los libros de las memorias del rey. Y dice que el siervo comenzó a leer que Mardoqueo había librado al rey. Y el rey preguntó: ¿y qué se hizo a él? ¿Cómo se le galardonó, se le premió? ¿Cómo hicimos? Y el siervo le dijo: no se hizo nada para él. ¿Cómo es eso posible? No puede ser, yo mismo voy a encargarme de aquello. Al siguiente día llamó a Amán, aquel que odiaba a los judíos, y el rey le preguntó: ¿cómo debo de premiar a aquel que ha sido fiel a mí? ¿Cómo debo de premiar a aquel que guardó mi vida? Y él le dijo: no, tú tienes que subirlo en uno de tus caballos, pensando que se refería a él mismo, ¿no? Él pensó que iría a ser el rey, iría a ser con él mismo, con Amán, pero él no sabía que era para Mardoqueo. Entonces él le dijo: hay que subirlo a un caballo, al caballo del rey. Hay que vestirlo con una túnica ahí real, y que todos le rindan honores, todos lo honren delante del pueblo. Eso es lo que él dijo al rey. Entonces el rey le dijo: ok, corre, ve y haz eso con Mardoqueo. Él se quedó así sorprendido: ¿cómo así? Pensaba que era para mí. Entonces, hermanos, en conclusión, la historia termina en que Dios libró al pueblo de Israel, a los judíos en ese entonces. Dios libró por medio de Mardoqueo y Esther. Dios libró. ¿Pero por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de que el rey había escrito allí, había mandado escribir aquello que Mardoqueo hizo. ¿Sabes? Eso no está por casualidad en la Biblia. Yo creo que muchas cosas que nosotros hacemos, muchas cosas que nosotros decimos, son registrados allí. Nada de lo que hacemos es en vano. ¿Sabes? Nada de lo que hacemos el Señor va a recompensar en algún momento. Hay recompensas que vamos a recibir aquí. Claro que sí. Hay cosas que Dios planeó para recibirlas aquí. Yo quiero recibirlas. Y yo quiero cada día decirle al Señor: Señor, yo quiero todo aquello que Cristo conquistó en la cruz, yo lo quiero también para mí. Todo aquello que Cristo realizó en la cruz, yo también quiero para mí. Pero hay cosas que vamos a recibir en el reino. Yo también quiero eso. Nosotros necesitamos apropiarnos de aquello cada día. Pero es cuando hablamos del Señor, cuando tenemos un buen concepto de Dios y proclamamos. Es que el Señor, dice la Biblia,
que se escribe eso en un libro. Y yo creo, hermanos, que muchas veces el Señor también manda a algún ángel, lee tal cosa, tal día, habló tal persona esto. Yo creo que hay un libro que se escribe al respecto de nosotros. ¿Qué es lo que dirá este libro? ¿Qué es lo que dirá este libro? ¿Serán las quejas, las murmuraciones que nosotros decimos? ¿O serán las cosas buenas que nosotros hablamos de Dios? ¿Qué es lo que dirá este libro? ¿Saben, hermanos? Entonces no está por casualidad. Yo creo que el Señor se acuerda también cuando nosotros tenemos un buen concepto de Él. Cuando nosotros hablamos bien de Dios, nosotros vemos también, Dios también se acuerda de su alianza hecha con nosotros. Amén, mis hermanos. Y estos son días para proclamar la palabra de Dios. Nunca te canses de liberar la palabra. Cuando tú proclamas la palabra de la redención, cuando tú hablas de Dios, hablas cosas buenas de Dios, tienes un buen concepto de Dios, eso, hermanos, es registrado en un libro. Y eso el Señor también se recuerda. Nosotros somos recompensados, seremos recompensados también por aquello. Eso es algo tan impresionante. Eso es algo tan impresionante. Tú puedes ir a Dios, tú puedes recordarle a Dios de sus promesas. Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que hacer siempre, siempre. Recuerda a Dios de sus promesas. Hoy es un día para hacer eso, mi hermano. Amén. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás y tú puedas decirle al Señor, Señor, todas tus promesas. Yo sé que tú, Señor, vas a cumplirlas en mi vida. Tú puedes recordarle a Dios de sus promesas. No sé qué promesas tú ya hayas escuchado hasta hoy. Es cada vez que tú vas delante del Señor y haces recordar a Dios de sus promesas, el Señor se agrada de eso, mi hermano. El Señor se agrada, se goza. Es su placer también poder atender nuestra oración, nuestro pedido. Tú puedes ir delante de Dios hoy y tú puedes decirle al Señor, Señor, estas son tus promesas. Recuerda de tus promesas, Señor. Señor se acuerda de cada una de ellas. Señor va a cumplir cada una de ellas en tu vida también. Amén. Vamos a orar entonces. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile, Señor, estoy delante de ti. Oh Jesús, yo quiero, Padre, declarar aquellas cosas que el Señor Jesús conquistó para mí en la cruz. Dile, Señor, yo sé que tú eres un Dios que se acuerda de sus promesas. Y por eso hoy estoy delante de ti, porque yo sé que tú eres un Dios que hace maravillas en aquellos que confían en ti. Oh Padre bendito, estamos delante de ti en este día. Señor, declarando, Señor, nuestra fe en tu palabra. Señor, creemos, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Padre, venimos delante de ti en este día, Señor, declarando eso. Padre, hoy vamos a participar de la Santa Cena. Y la Santa Cena es un memorial también, no solo para nosotros, Señor, no solo para nosotros de aquello que Cristo hizo en la cruz, mas también es algo que te recuerda a ti, Señor, de todo lo que Cristo conquistó en la cruz. Nosotros creemos en ello, Señor. Creemos que grandes cosas el Señor ha conquistado para nosotros. En la cruz sabemos que todos nuestros pecados fueron perdonados. En la cruz sabemos, Señor, que toda maldición fue clavada. Todas nuestras enfermedades fueron llevadas, Señor, en el cuerpo de Cristo, para que hoy podamos recibir la salud, la bendición, la sanidad, la victoria. Y cuando proclamamos la palabra de la redención, todos nuestros enemigos son destruidos en el nombre de Jesús. Padre, que cada uno de nosotros pueda experimentar aquello en este día y podamos, Señor, cada día crecer en el amor, en la gracia del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos, Señor. Alabamos tu santo nombre en este día. Amén, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Yo quiero que ahí donde estás, tú puedas coger el pan, coger el vino. O sea, es muy importante que nosotros participemos de este momento. Es un momento tan importante para nosotros. Y nosotros necesitamos participar de este tiempo así, con un corazón alegre, ¿no? Con un corazón que ama la presencia de Dios. Entonces vamos a participar juntos. Coge ahí donde estás. Si tú has separado ahí el pan, el vino, tú puedes cogerlo ahora. Amén. El Señor dice, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Entonces es algo tan impresionante. La palabra del Señor nos muestra eso. Hagamos eso en memoria de aquello que Cristo conquistó. Pero no es solo para recordar nosotros. El Señor también se acuerda de aquello que Cristo realizó en la cruz cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Ahí donde estás, coge el pan, coge el vino. Vamos a participar juntos. Amén. Vamos a participar juntos. Vamos a hacer una declaración. Creo que es un momento muy importante.
Yo creo que el Señor va a hacer milagros en medio de nosotros hoy. Vamos a orar entonces. Amén. Levanta el vino ahí donde estás. Di conmigo así. Repite así. Vamos a esperar un minuto. Amén. Prepárense, de repente en casa todavía están repartiendo allí. Amén. Yo quiero que participemos todos. Entonces, es un momento importante. No es solamente un símbolo, tiene un poder espiritual, hermanos. Poder espiritual. Porque la Biblia dice que es un memorial. Es algo que nos recuerda no solo a nosotros, mas también a Dios, de todo lo que Cristo conquistó en la cruz. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a recordar a Dios de todo aquello que Cristo conquistó en la cruz para nosotros. Amén. Vamos a orar entonces. Levanta el vino ahí donde estás. Repite conmigo así. Di: en el nombre de Jesús, declaramos como iglesia que al beber de este vino, nosotros bebemos la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que recuerdes de todo aquello que Cristo conquistó, de todo aquello que Cristo realizó en la cruz. Él nos perdonó de todos nuestros pecados, por lo cual nosotros no tenemos más condenación en nuestra vida. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados, canceló todas nuestras deudas. Por eso hoy recordamos, te decimos, Señor, tú eres fiel a tu alianza, tú eres fiel, Señor, a lo que Cristo también conquistó allí. Por eso creemos, Señor, que no hay más pecado sobre nosotros. La sangre de Cristo nos cubre. Nosotros hemos recibido la justicia de Dios en nosotros. Por ello, también somos protegidos. Ninguna plaga tocará nuestra morada, porque el Señor nos cubre con su sangre. En el nombre del Señor oramos. Amén y amén. Ahí donde estás, levanta el pan. Di conmigo así: en el nombre de Jesús, declaramos como iglesia que al comer de este pan, nosotros comemos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo que fue entregado, fue azotado, fue partido, y por sus llagas yo soy curado. Señor, esta es la señal de aquello que Cristo hizo en la cruz. Él llevó sobre sí nuestras enfermedades. Y hoy recibimos, al comer de este pan, nosotros recibimos sanidad, recibimos salud, la salud del Señor. En el nombre de Jesús, rechazamos de en medio de nosotros toda enfermedad, todo mal, toda dolencia. Rechazamos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Tú puedes participar. Este es un memorial, no solo que nos recuerda a nosotros, mas también recuerda a Dios de el sacrificio hecho por Cristo, de aquello que Cristo realizó en la cruz. Amén, hermanos. Nosotros también podamos participar así. Puedes comer del pan, puedes beber del vino ahí en casa. Amén, aleluya. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Ahí donde estás en casa, tú puedes abrazar a tus familiares. Amén. Puedes declarar la paz, la bendición del Señor. Dile así al que está a tu lado, si estás con alguien. Y si no, puedes decir a ti mismo también, amén. No hay ningún problema. Tú puedes decir conmigo: el Señor es aquel que se acuerda de sus promesas. Es un Dios de alianzas y Él se acuerda. Y a Él le encanta que nosotros le recordemos de sus promesas, de su alianza. Amén. Es algo tan maravilloso, hermanos,
que cada día podamos recordar al Señor de sus promesas, de su alianza. Amén. Cuando participamos de la Santa Cena también hacemos eso. Yo quiero declarar hoy la sanidad del Señor en tu vida también. La bendición del Señor en tu vida. Esta semana será una semana de victoria. El Señor nos va a dar muchas victorias esta semana, porque el Señor es fiel a su promesa. Amén, hermanos. Toca trompeta. Tocar trompeta es libera la palabra de Dios en tu vida. No, habla la palabra de Dios ahí para tu familia. Hablemos, proclamemos. Es algo en lo cual Dios nos está guiando en estos días. Proclamemos. Entrar en la herencia es eso, hermanos. Es apropiarnos de aquello que el Señor ya conquistó en la cruz. Vamos a declarar eso cada día. Y quiero, para terminar, podamos declarar eso en nuestra familia. Y asimismo, declarando en nuestra familia, también vamos a orar por nuestra nación. No, nuestra nación. Muchas personas están siendo afectadas por este virus. Nos vamos a orar hoy. Vamos a declarar trompeta. Vamos a proclamar la trompeta. Vamos a tocar la trompeta de la redención. Vamos a declarar: el Señor va a librar, el Señor va a salvar. No sé, aunque nuestros ojos no vean eso, en el mundo espiritual algo está aconteciendo, algo está sucediendo. Vamos a orar entonces. Declara esas bendiciones en tu vida, en tu casa, en tu familia, mas también vamos a declarar eso en nuestra nación. Amén. Aleluya. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este precioso tiempo. Padre, queremos declarar y liberar tu palabra en nuestras vidas, en nuestra casa. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos en esta hora. Padre, nuestra familia es bendecida, es guardada. Tu palabra dice: ninguna plaga tocará nuestra morada. Señor, nosotros te recordamos de todas esas promesas. Padre bendito, oh Dios, recuerda de esas promesas, Señor. Declaramos, Padre, nuestras familias están guardadas, nuestra casa está guardada, nuestra vida está guardada. El Señor nos está cercando por todo lado, Señor, y nosotros somos guardados y vamos cada día en confianza. No haya temor en nuestro corazón. Rechazamos todo miedo, rechazamos todo temor, porque el Señor está guardando nuestra vida, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Padre bendito, oramos así. Oramos por las personas que tienen sus familiares también mal. Señor, oramos para que tú hagas un milagro hoy. Haz un milagro, Señor, de sanidad en todas las personas. Padre, quiero orar en este día así. Quiero orar declarando, Señor, cada uno de nuestros familiares, nuestros seres queridos, ellos están guardados y ellos serán bendecidos y ellos serán curados en el nombre de Jesús. Oramos así mismo, Señor, por nuestra nación. Guarda nuestra nación. Tantas ciudades del interior están entrando en cuarentena en esos días, porque mucha gente se está contagiando con este virus. Señor, mucha gente está padeciendo, mas queremos orar. Todo espíritu maligno que está actuando, que está obrando por detrás de ese virus, está atado ahora en el nombre de Jesús. Nuestra nación experimentará la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. La sangre de Cristo ya fue derramada, el precio ya fue pagado, y declaramos: nuestra nación experimentará el poder de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nosotros en este día exaltamos tu nombre. Declaramos que el nombre del Señor está sobre todo nombre. El Señor nos libra. Cuando proclamamos el nombre del Señor, nosotros también recibimos sanidad, salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor esté contigo. Amén. Cada día se multiplique en tu casa, en tu vida, en todo cuanto tú hagas. Y que esta semana sea de victoria también. Vamos a despedirnos proclamando un cántico juntos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Ahí donde estás, te pido que prepares tu corazón para poder recibir aquello que Dios tiene para ti. Vamos a iniciar cantando una canción los unos a los otros. Vamos a bendecirnos los unos a los otros. Amén. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque tú tienes un cuidado especial conmigo, Padre. Gracias, Señor. Vamos, cantemos todos juntos esta canción. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor.
Dios te mire con agrado y te dé paz. Levantamos nuestras manos y cantamos. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y cántale conmigo. Cantamos. Oh Señor, cúbrenos, Padre Santo, con tu gracia aún más, Señor. Vamos, iglesia, cantemos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña.